hecho hasta principios de la década de 1980. El líquido se extraía de la parte dorsal de la cabeza del cetáceo. Se trata de una característica única comparada con otras especies de ballenas. El aceite de esperma de cachalote se utilizaba para instrumentos de alta precisión, tales como relojes, maquinarias de alta velocidad y otros equipos que necesitaban lubricación. Sin embargo, durante la Revolución Industrial, la gente utilizaba el esperma principalmente para la iluminación. Era el combustible que se quemaba con más frecuencia en las lámparas. Además, estas hermosas criaturas también estaban en peligro de extinción debido a la cacería masiva, y resultaba muy costoso guardar aceite de cachalote para estos usos. De esta manera se inició la búsqueda de otro combustible que reemplazara el aceite de cachalote. Una posibilidad, el petróleo. Durante siglos, las personas que vivían en lugares donde brotaba naturalmente lo recolectaban para varios usos. Los egipcios lo utilizaban para sus avanzadas técnicas de momificación. Algunos indígenas estadounidenses sellaban sus canoas con petróleo, mientras que otros incluso lo bebían por razones de salud. Desde principios del siglo XIX, muchos pueblos recogían estos aceites y los vendían como remedios para curar cualquier cosa, desde ictericia hasta enfermedades del hígado y gota. El petróleo tuvo pocas aplicaciones significativas hasta 1849, cuando algunos innovadores desarrollaron un proceso para destilar combustible para lámparas a partir del carbón, un aceite liviano llamado querosén. A mediados del siglo XIX se descubrió que se podía tomar el carbón, calentarlo y cocinar los aceites que se desprendían de él. Se obtuvieron dos partes, una fue el querosén y la otra fue un aceite más espeso que se utilizaba para la lubricación. El querosén era fácil de hacer, olía mejor que el aceite de cachalote cuando se quemaba y no se deterioraba. Generaba menos humo, proporcionaba una luz más uniforme y brillante, y gracias al descubrimiento de que se podía extraer petróleo de la tierra y destilarlo para elaborar mucho querosén, el precio de este descendió y el uso del aceite de cachalote quedó fuera del mercado de aceites para lámparas. Para 1857, los faroles de querosén habían desplazado las lámparas de aceite de ballena. Pero los lubricantes de petróleo no habían reemplazado las antiguas grasas animales y aceites de semillas de plantas cuya fabricación era más económica. Sin embargo, un nuevo método para producir petróleo estaba a punto de revolucionar la lubricación y el mundo. Cuando se trata de lubricar las máquinas actuales, los productos derivados del petróleo son los que dominan. Es difícil imaginar que hace apenas 150 años, la mayoría de las maquinarias se lubricaban con compuestos basados en plantas y animales. Sin embargo, en 1859, en los campos petroleros de Pensilvania, un empresario y aventurero, el coronel Edwin Drake, descubrió el futuro de la lubricación. El coronel Drake contrató a un equipo de perforación y garantizó la tierra y los suministros necesarios para perforar con éxito un pozo petrolero. Cuando encontró petróleo, cambió toda la industria de la noche a la mañana porque repentinamente había un suministro de cientos y cientos y cientos de litros de petróleo diarios, provenientes de la tierra, y ese petróleo podía utilizarse de inmediato para la lubricación. Pronto, los lubricantes derivados del petróleo crudo reemplazaron los fabricados a partir de plantas y animales. No solo eran más económicos, sino que también soportaban mejor el calor y no se descomponían. Los nuevos lubricantes engrasaban las ruedas de una amplia gama de máquinas nuevas, en especial el automóvil. Su popularidad tuvo un gran impacto en los lubricantes. Los primeros aceites de motor de vehículos eran crudos, literalmente. Se tomaba el crudo directamente de la tierra y se sometía a un proceso básico de purificación o refinación. Así que tenía muchas impurezas y el oxígeno del aire o dentro del motor podía combinarse con esas impurezas y formar sedimentos. Las altas temperaturas descomponían los aceites y las bajas temperaturas los hacían demasiado densos. Era muy difícil lograr que el aceite frío se elevara por bombeo desde el fondo del motor. Y cuando el motor estaba caliente, era más fácil que el aceite se evaporara y saliera del tubo de escape como humo.
En resumen, los cambios en la temperatura provocaban cambios significativos en la viscosidad o densidad del aceite. En términos técnicos, la viscosidad es la resistencia a fluir. Las temperaturas bajas incrementan la viscosidad, mientras que el calor la reduce. Si se calienta un líquido, las moléculas se separan y esto permite que los líquidos fluyan más fácilmente. Si se enfría un líquido, las moléculas se acercan entre sí y hay menos flexibilidad para que vibren o se muevan. Mientras menor sea la viscosidad de un lubricante, menor será la amortiguación que proporcione entre las partes movibles. Además, debido a que el calor reduce la viscosidad, también reduce la protección contra el desgaste, mientras que las bajas temperaturas pueden incrementar tanto la viscosidad que las partes móviles no pueden moverse y el motor de un auto no se enciende. En la década de 1920, las compañías petroleras buscaron resolver este problema y comenzaron a fabricar aceites de menor viscosidad destilando el crudo a temperaturas más bajas. Dependiendo del clima, los conductores podían alternar entre denso y liviano. En invierno se utilizaba un aceite mucho más liviano, de manera que el arranque del motor fuera mucho más fácil, mientras que en verano se prefería un aceite más denso para crear una película aceitosa entre las partes móviles del motor. A principios de la década de 1950, las compañías petroleras comenzaron a fabricar aceites multigrado, cuya viscosidad cambiaba con la temperatura. Actualmente, los conductores pueden utilizar el mismo aceite todo el año. Los aceites multigrado marcaron la pauta del aceite de motor moderno. Los aceites de motor multigrado actúan como aceites muy livianos a baja temperatura, de manera que sea más fácil encender el vehículo y se vuelven más viscosos a altas temperaturas para formar una película de lubricación más espesa que proteja las partes en movimiento. El secreto de los aceites multigrado es un aditivo de polímeros. Los polímeros son moléculas simples que se unen para formar estructuras moleculares. Cuando un aceite multigrado está frío, los polímeros se unen. Pero a medida que el aceite se calienta, los polímeros se transforman en largas cadenas que evitan que el aceite se vuelva liviano. Los aditivos también ayudan a convertir el petróleo en una variedad de lubricantes para lubricar los 2000 puntos de fricción diferentes que hay en un auto promedio. El aceite lubrica, limpia y enfría partes importantes del motor. El aceite de motor debe ser muy liviano y fluido, de manera que se encuentre en su lugar de reposo cuando se enciende el motor en la mañana. Pase por el tubo de succión, atraviese el filtro de aceite, lubrique el cigüeñal y regrese gradualmente a su punto de partida para su siguiente ciclo. El fluido de transmisión automática es un aceite liviano y su color rojo proviene de un tinte agregado para que no sea confundido con el aceite de motor. El fluido de transmisión automática es más liviano en viscosidad que el aceite de motor porque necesita atravesar todos estos pequeños pasajes, rincones y aberturas dentro de la transmisión automática. Los aditivos del fluido, llamados modificadores de fricción, aseguran que los embragues de la transmisión no se suelten o atasquen durante los cambios de velocidad. El aceite de engranaje lubrica el diferencial trasero. Es un aceite pesado con un olor sulfúreo causado por un aditivo que lo ayuda a soportar presiones extremas. El aceite de engranaje difiere del aceite de motor en el hecho de que es más denso en viscosidad porque toda la energía de la transmisión atraviesa este engranaje de piñón y esta corona dentada hasta las ruedas. De esta manera, el aceite tiene que ser más denso en viscosidad para ayudar a mantener todos estos dientes separados. Las juntas de articulación de rótula de un auto exigen un lubricante que sea semisólido, la grasa. La grasa es una combinación de un lubricante líquido y un condensador que actúa como una esponja. Y la esponja ayuda a mantener fijo el lubricante en lugares donde un líquido regular generalmente se derramaría o gastaría debido a las rotaciones. El permanente desarrollo de aditivos nuevos ha permitido la creación de un universo de lubricantes de petróleo para una asombrosa gama de aplicaciones. No obstante, el mundo actual de la lubricación no se limita a productos que provienen de la Tierra. Ahora podemos fabricar lubricantes desde cero. ¿Qué se hace para que un telescopio gigante rote suavemente? Ese fue el desafío que enfrentó en la década de 1930 el grupo de ingenieros que diseñó el telescopio Hale de 500